De tal manera que en los últimos 60 años o 70 años de que se implantó el tren bala, no ha habido ningún accidente. Porque apenas viene el movimiento primario, se paraliza todo el sistema. Porque hay un ordenador que va a tener el comando, digamos, para paralizar. Viene el terremoto, se destroza, pero ahí está. Las líneas se deforman, pero ya no se mueve el tren bala, ¿no? Entonces, en los colegios también, en algunos colegios de Tokio, hay este sistema. Viene el terremoto, ya saben los alumnos que hay de 10 a 40 segundos de plazo. Y con 40 segundos sí se puede hacer salvamento, digamos, ¿no? Esconderse debajo de la mesa, pero sobre todo se evita el pánico. Entonces, ya esta forma, por ejemplo, de lo que es la predicción, pero científicamente establecido, ya hay en muchos países. Yo espero que también se implante en el Perú para evitar pues grandes catástrofes, y sobre todo porque como los peruanos no estamos prevenidos, no tenemos cultura de lo que es la mecánica del terremoto, es fácil ser presa del pánico, ¿no? Entonces, nosotros estamos un poco retrasados a la base de lo que es la prevención sísmica. Por ejemplo, yo estaba viviendo en Tokio y cuando estaba en un edificio de 9 pisos y justo estaba en la azotea, viene el terremoto. Naturalmente que los pisos superiores se sienten más. Y como todo peruano, trataba de salir pues para ganar la calle. En ese momento muchos japoneses que creían que yo era japonés me decían, esto no es japonés, ¿no? Porque todos los japoneses ingresan a los edificios, no salen. Yo fui el único que trataba de salir. Ahí me descubrieron que no era japonés, ¿no? Pero definitivamente el problema es que uno no sabe la mecánica. No se puede salir pues corriendo porque mucho más peligroso es que se le caiga parte del vidrio de la ventana, ¿no? O en todo caso, si uno sale corriendo tiene que protegerse a la cabeza. Pero yo salía pues simplemente. Y aquí en el Perú vemos que la gente, hay un terremoto, sale y en medio de la pista están rezando, ¿no? Porque creen que el terremoto es un castigo divino. El terremoto no es sino un simple y vulgar proceso geológico que está ocurriendo debajo de nuestros pies. Pero ¿cuál es el peligro de aquel que va a salir a la calle y se pone a rezar? Que el automovilista no se da cuenta bien del terremoto, porque los carros tienen amortiguadores. Él no sabe por qué se pone en medio del camino. Evidentemente, pues, no frena y simplemente se lo lleva de encuentro. Entonces, esta clase de episodio nos hace ver que nos falta todavía mucho que aprender y sobre todo ustedes ya son los líderes para poder plasmar en la población cómo debemos comportarnos en el momento de un terremoto. Bien, por ejemplo, yo estoy hospedado en el Hotel Remanso y las escaleras son muy angostas y estoy en el tercer piso. Entonces, naturalmente, si yo no llevo la técnica de cómo evacuar, viene el terremoto y trato de salir por la escalera. Y aquí viene el peligro, fíjese. En Estados Unidos, un científico americano estaba haciendo una experiencia y un estudio sobre el terremoto. Estaba en el primer piso. Y en ese momento se da cuenta que viene el terremoto y él dice, sí, el terremoto es fuerte porque yo veo que me está haciendo mover mi cuerpo. Y sobre ese piso de parqué viene la onda del sismo y él lo está viendo. Es una onda que tiene de esta forma 15 centímetros de alto en el pico, después viene la bajada, así se va moviendo el piso, ¿no? Entonces él dice que es fuerte. Naturalmente que él está aterrorizado, porque yo no creo que ningún hombre en el mundo no se aterroriza cuando viene el terremoto, ¿no? Pues bien, este señor está aterrorizado, pero sabe comportarse, tiene la calma. Entonces, lo primero que hace es, en forma lenta, evacúa, prende el carro, el motor de su carro y se va a su casa para ver a sus familiares. En el camino, él dice que lo que yo he visto, nadie me lo ha contado, yo he visto ahí que la onda viene. Pero ¿qué pasa?
que un piso de parqué o cualquier piso no puede sufrir 15 centímetros del volado que viene así de onda, porque si no volaría. Entonces él quiso comprobar que todo el parqué de esa fila estuviera salido de su. Entonces nuevamente regresó solamente para cerciorarse que eso fuera verdaderamente evidente. Pero cuando fue al laboratorio, el piso estaba limpio, no había pasado nada absolutamente. Dijo que raro, lo único que me faltó era sacarle fotografía, ¿no? Para comprobar que yo no estoy mal con mi visión. En un día cualquiera, ya calmada, se fue donde un otorrinolaringólogo, y aquí viene la respuesta. Todos nosotros tenemos, en el sentido del oído, un semiconducto equilibrante. Cuando ese semiconducto, en alguna forma física, la movemos, vemos una visión de lo que nosotros estamos pensando, pero que no está ocurriendo. Por eso muchas personas dicen, sí, yo he visto que la casa se movía así, medio metro. No, a los 2 centímetros ya la casa se bajó. No puede haber un movimiento de tanto. Lo que pasa es que esta visión está falseada, porque el terremoto lo mueve a uno, se mueve este sentido del equilibrio, entonces uno ve que pues el movimiento es fuerte, ¿no? Y esto está corroborado por médicos. Hay una enfermedad que es una infección en el oído que se llama otitis, ¿no? O laberintitis. Esto es una enfermedad común por una infección del oído y se infecta justamente en el sentido de equilibrio del oído. Entonces el médico le dice, usted tiene que guardar cama. No porque la enfermedad sea contagiosa o sea peligrosa, no. Sencillamente porque si quiere cambiar se cae. Por eso cuando inclusive hay pelea de box, y ustedes vean, muchos knockouts vienen cuando viene acá el puño, ¿no? Ya le malogró el sentido del equilibrio y se cae. Entonces, no bajar la escalera, porque si usted quiere bajar la escalera, no va a poder pisar con firmeza el paso o sentir el contrapaso. Entonces viene la rodadura. Porque dicen, no, yo he visto que la escalera se movía como una culebra. Pero ustedes saben que la escalera es el elemento más armado de todas las estructuras. Es donde tiene mayor fierro. Es una viga simplemente, pero muy bien armada. Entonces no puede pues moverse como una culebra, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ingresar antes de lo que se llama la importancia de la cimentación en el elemento de las estructuras. Hay mucha complejidad. La estructura geológica, modelo de propagación de la onda sísmica y la intensidad del movimiento telúrico en posición establecida. Bueno, aquí hay una falla dentro de la Tierra, el hipocentro. Esto se va a transmitir como una onda real, digamos, sobre un extracto de la época paleozoica, pasa a la mesozoica, ¿no? Y después viene a este periodo de la placa. La intensidad ahora se va a modificar de acuerdo a la calidad del suelo. Cuando viene un suelo regular, el movimiento se siente levemente. Cuando viene sobre un terreno de calidad baja, y lamentablemente Chimbote no tiene una buena calidad de suelo, entonces los daños, ¿no?, son mayores, digamos. Hay una ampliación del movimiento telúrico. Que se produzca sobre un terreno aluvial, diluvial, en alguna forma, sobre un terreno de baja capacidad portante, el movimiento telúrico va a estar mucho más fuerte que en cualquier otra zona, digamos. Esta es la importancia que debemos darle a las construcciones, comenzando de la cimentación, ¿no? Pues hoy en día sabemos que Chimbote está asentada sobre, en gran porcentaje de terreno sobre suelo arenoso. Habría que hacer un estudio para ver si esa calidad de arena tiene posibilidades de que se produzca el fenómeno de liquefacción. Pero felizmente tenemos ahí la siderúrgica que nos puede proveer de la escoria, hacer columnas sobre estas estructuras internas de la arenal para poder de esta manera aminorar lo que es el efecto del círculo.
encima del hipocentro está el epicentro, ¿no? Y la distancia epicentral es importante porque mayor sea la distancia epicentral, el movimiento va a ser menor, pero va a afectar una mayor cantidad de áreas, ¿no? Este es el factor, digamos, mientras más alejado esté de la distancia epicentral, el movimiento abarca una mayor cantidad de áreas. Cuando viene un terremoto, en el aparato sismográfico se observa esta forma, digamos, ¿no? Entonces, esta es la onda secundaria y esta es la onda primaria. La onda primaria viene primero. Después viene la onda secundaria y se produce este movimiento y ahí viene la catástrofe. Quiere decir de que cuando venga la onda primaria, todo esto, hay hasta 30 o 40 segundos de tiempo para saber que ya va a venir pero lamentablemente no nos damos cuenta nosotros por nuestra sensibilidad corporal de decir si es una onda primaria o secundaria. Esto no lo podemos personalmente analizar. Eso solamente un aparato y un experto puede analizar, digamos, ¿no? Hoy en día con la computadora inmediatamente nos avisa diciendo que en 30 segundos va a haber un terremoto. Entonces hay en muchos colegios de Tokio que hay alarma. Entonces ya viene el terremoto y hay espacio, tiempo para poder evacuar. Fíjense, esta onda del sismo nos va a decir mediante la amplitud de cuán grande es la onda secundaria. Y a través de esto ponemos una tabla y decimos cuál es la amplitud de esto que está acá, la amplitud, cuál es la magnitud del sismo, porque esto lo unimos con la distancia epicentral, ¿no? Entonces, la distancia epicentral unido con la magnitud nos da, con la distancia epicentral nos da. Entonces, de esta manera, el Instituto Geofísico del Perú, apenas se produce el terremoto, nos dice cuál es la magnitud del sismo, ¿no? Aquí está el descubrimiento más importante del siglo pasado respecto a los terremotos. Fíjense, cuando viene un terremoto, se produce, esta es la oscilación. En el Japón se hizo una experiencia de 2000 especímenes de terremotos ocurridos en muchos años, se iba a hacer una extrapolación y generalmente este viene a ser el cuadro final, ¿no? Ahora, aquí hay constante amortiguación de acuerdo al suelo, de acuerdo a la calidad de la construcción, pero esta es la tendencia. Fíjese usted, el periodo de 0 a 1 segundo, en este periodo están las oscilaciones más fuertes, ¿no? Si nosotros colocamos un edificio con aislador de base, el periodo va a ampliarse y está cerca de la menor cantidad, mientras que un edificio común, el periodo es muy fuerte. Esta es la aceleración en Gauss. En el Perú, el reglamento nacional le dice usted tiene que aplicar una serie de coeficientes sísmicos y por lo general le da 200 Gauss, no más. Esto es para un terremoto de grado 5, ¿no? Entonces, el mismo reglamento no establece que grado 5. No, simplemente dice, usted construya o diseñe con un movimiento de máximo de 200 grados, ¿no? Entonces nosotros creemos que 200 grados va a cubrir un terremoto de grado 8, no. El grado 6 ya está haciendo peligrar la estructura. Pues bien, este modelo nos dice lo siguiente. Para saber cuál es el periodo de una edificación, hay diferentes metodologías. Método de Stoller, Holzer, Kimper, de la India, pero esto es un poco tedioso, ¿no? Pero en forma práctica, ¿cuál es el periodo de una edificación? El periodo de una edificación es 0.1 por n, siendo n el número de pisos. Si yo tengo un edificio de un piso, entonces 0.1 por 1 es 0.1 segundo. Ese edificio tiene 0.1 segundo, más o menos está por acá, ¿no?
Si es un edificio de 5 pisos, debe estar por 0,5. 0,5 está en la parte muy difícil, digamos, de sobrellevar. Lo cual quiere decir que mientras más tenga de periodo el edificio, la fuerza del sismo va a ser menor. Si yo tengo un edificio de 20 pisos, seguramente debe estar por este. Ya desaparece la fuerza del sismo en un edificio de 50 pisos. Por eso, una de las formas de hacer construcción antisísmica es hacer de 20, 30 pisos. Pero como nosotros, por lo general, el promedio de las construcciones en el Perú es de 10 pisos, estamos en el punto de la zona más acuciante de poder sostener el terremoto. En el Japón, si usted, por ejemplo, quiere comprarse un departamento y quiere 20 pisos, más costoso es el 20º piso que el primer piso, ¿no? Porque ya en el 20º piso ya no hay problema de terremoto, es un problema de viento o de cualquier otro elemento, pero la fuerza del sismo ya disminuyó enormemente, ¿no? Entonces, este es otro de los elementos que hay que tener en conocimiento. Ustedes seguramente van a construir o diseñar un edificio de 5 o 10 pisos. En el mundo existen diferentes formas de medir lo que es la magnitud del sismo o la intensidad. Existe la escala de Richter, que esto se utiliza en el Perú, y la escala modificada de Mercalli, ¿no? El uno es la cantidad de energía. Esta es una medida cuantitativa. En el otro es una cantidad cualitativa. O sea, se produce un terremoto, el aparato sismográfico nos dice qué magnitud. Pero el aspecto de esto nos dicen los expertos, bueno, pues puede arrancar un árbol de sus raíces. Entonces esto tiene una magnitud 12, 11, ¿no? Y en el sistema de escala modificada de Mercalli todo es en unidad, ¿no? 1, 2, hasta 12. En el sistema de escala de Richter ya hasta hace poco era 8, 6, lo máximo que se había producido. Pero últimamente ya ha habido terremotos hasta el grado 9. Hoy en día se está deliberando sobre esta cifra, porque este 8,6 fue durante casi un siglo el patrón de la máxima magnitud. No se sabe de repente si los aparatos tienen hoy en día de mayor precisión o se ha avanzado en esto, pero ya todas las noticias nos dicen que tenemos hasta el grado 9. Pero después tenemos la escala modificada de MSK, este es uno ruso, este es proporción por la gravedad y aceleración que produce el sismo, ¿no? Nosotros cuando hacemos nuestro cálculo nos vamos por la aceleración. De acuerdo a la aceleración nos convertimos en esto y aquí viene todo lo que concierne a los aspectos de la comparación, ¿no? Entonces decimos grado 2, en el escala de Richter estamos más o menos 3 o 2, no más, digo 5 porque puede haber amortiguaciones. Si nosotros decimos que el grado de 100 a 200 de que está el reglamento peruano es el grado 6 máximo, no resiste más, ¿no? Entonces hay que ser un poco ético y decirle la verdad al cliente. Usted quiere una construcción antisísmica, pero el reglamento me permite hacerle uno de 200 grados y la resistencia máxima no pasa a los 6 grados en la escala de Richter, ¿no? Porque si usted le dice al cliente, yo le voy a hacer una construcción antisísmica de acuerdo al reglamento peruano, solamente le está asegurando grado 6, no le está asegurando 8. Y el cliente espera que cuando viene la palabra antisísmico sea pues hasta grado 9. Pero grado 9 significa 1000 grados, ¿no? Entonces, este grado es una relación entre la gravedad y el peso de la edificación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, decirle lo que es cierto en cuanto al grado. Y esta confusión es lo que ha producido en 1975 más o menos, que un americano, científico americano, Bailey,
hizo una predicción para el Perú de que debe haber un terremoto de 8.6 en cualquier punto de la costa peruana, ¿no? Y naturalmente los faraones estuvimos muy alterados, nos vino el pánico. Y por primera vez en la historia peruana, el gobierno sacó su dinero para hacer investigaciones, para calmar a la población, que eso fue en el primer gobierno de don Fernando de la UNE, ¿no? Ahí el problema era que por qué se creía a este americano que decía que en Perú iba a haber un terremoto. Porque el Brian Brady, había asistido a una conferencia que se daba en San Juan de Argentina, donde se hablaba sobre los terremotos. Y los expertos de esa época decían que en Perú hubo un terremoto del grado 7.6 en 1966. Después vino el terremoto del 70 de Huaraz, después vino el terremoto del 34. O sea, cada 4 años ha venido un terremoto en época pasada. Entonces, él hace una extrapolación y dice, ah no, ya se acerca uno que va a ser del grado 8.6. Y naturalmente que esto alarmó. ¿Por qué alarmó? Porque no era un charlatán cualquiera, era un científico, pero no dedicado a lo que es terremoto. Era un científico renombrado que cada vez que se hacía una excavación en la minería, él iba al frente de las excavaciones y observaba cómo se iba rajando la parte interna de la tierra. Entonces él hacía una interpretación y tenía mucha certeza. Naturalmente que salvó mucha vida, ¿no? Cada vez que se hacía excavaciones. Entonces, su conocimiento de minería lo transportó a los conocimientos de la ingeniería y dio esto, ¿no? Pero, ¿por qué lo dio para el Perú y nunca lo dio para Estados Unidos? Porque en Estados Unidos, a partir del 60, cada vez que había un terremoto, en Santa Bárbara, Los Ángeles, en cualquier lugar de Los Ángeles, de California, la gente salía pues a evacuar, ¿no? Alguien decía por ahí, va a haber un sismo de grado tanto, y se paralizaba la industria, se paralizaba el comercio, y la gente salía. Y de repente no se producía ningún movimiento importante. Entonces él